Entonces, Gonzalo, Ahí sí, estamos el otro grabando. Gonzalo, bueno, bueno chicos, a ver, ¿por dónde habíamos quedado? Nos quedamos en el punto antes de que baje la temperatura del agua. Bueno, vamos de nuevo con el videito. Qué mal hoy todo. Uy, 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 a ver, tendría que buscar... Espera. Justo estaba hablando de la parte entre la diferencia que hay entre el hielo y el agua porque es menos densa. Ujú. A ver, ¿se escucha? Así como se me apagó esto, seguramente no se va a escuchar. A ver, espera. Mantienen interacciones breves entre sí. Los enlaces de hidrógeno se juntan y se rompen como las relaciones en la escuela secundaria, es decir, rápidamente. Pero por debajo de los 4 grados, la energía cinética de las moléculas de agua empieza a decaer por debajo de la energía de los enlaces de hidrógeno. Por tanto, los enlaces de hidrógeno se forman con mucha más frecuencia de la que se rompen, y unas bellas estructuras empiezan a emerger del caos. Fíjate que la ordenada estructura hexagonal es menos densa que la estructura desordenada del agua líquida. Y ya sabes que si un objeto es menos denso que el líquido en el que se encuentra, el objeto flotará. Por eso el hielo flota en el agua. ¿Y qué más da? Bien, consideremos un mundo donde el hielo no flote. La parte más fría del océano sería su oscuro suelo. Y una vez que estuviera congelado, siempre estaría congelado. Olvídate de comer langosta, ya que los crustáceos perderían su hábitat. O del sushi. ¿Qué harían los niños canadienses en el invierno sin estanques helados para jugar hockey o para pescar? Y olvídate del Oscar que ganó James Cameron porque el Titanic habría llegado a su destino. Despídete de los blancos casquetes polares reflejando la luz solar que de otra forma freirían el planeta. De hecho, olvida los océanos tal y como los conocemos. Pero lo peor de todo es que no habría té helado. Té helado. Bueno, bueno, entonces, a ver, pasamos en limpio lo que hemos visto. Entonces, ¿por qué flota el hielo en el agua? ¿O por qué se rompen las cañerías en invierno? El motivo es justamente la formación de enlaces puente de hidrógeno en la fase sólida que dan lugar a estas estructuras hexagonales, abiertas, porosas, con mucho espacio vacío. Entonces, esta estructura tan abierta es lo que hace que el hielo sea menos denso que el agua líquida. Aquí vemos un cristalito, un copo de nieve donde se ve esa naturaleza hexagonal de los cristales de agua sólida. Aquí, en esta diapositiva, tenemos una comparación del punto de ebullición. Dijimos, el agua tiene un punto de ebullición anormalmente alto. Si nosotros extrapoláramos el comportamiento de todos los hidruros del grupo 6, del grupo 16, el hidruro de teluro, de selenio, de hidrógeno, al agua, por tener una masa molar menor, por estar en el segundo periodo, le correspondería un punto de ebullición de unos menos 90 grados Celsius. Afortunadamente esto no es así,
por la existencia de esas interacciones puente de hidrógeno que le confieren un punto de ebullición bien elevado. Lo mismo ocurre, fíjense, con los hidruros del grupo 17, donde el fluoruro de hidrógeno se separa del comportamiento que tienen los otros haluros de hidrógeno, o el caso del amoníaco. ¿Ven? Estas tres especies, que son las que pueden formar enlace por puente de hidrógeno, presentan un punto de ebullición elevado respecto al comportamiento de los elementos de ese grupo. Sin embargo, el metano, fíjense cómo sus hidrógenos unidos a carbono no pueden formar enlace puente de hidrógeno. Por lo tanto, el metano tiene el punto de ebullición que esperaríamos extrapolando esta línea de puntos de ebullición en función del número atómico o del periodo en el cual se encuentra el elemento. No sé si está claro lo de las características de los enlaces puente de hidrógeno en el agua sólida que le confieren esta estructura abierta que hace que el hielo sea menos denso que el agua. Aquí vemos el agua, además, es una de las únicas sustancias, por no decir la única, que se puede encontrar en los tres estados de agregación en forma natural en la Tierra. El agua se puede encontrar, como sabemos, en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso. Aquí vemos nuevamente las moléculas de hielo, o sea, del agua sólida, que están ordenadas en este patrón geométrico hexagonal. Pues acá vemos, ¿ven? Los puentes de hidrógeno, que son estas líneas punteadas, generan una estructura porosa con huecos que origina la baja densidad y permite que el hielo flote en el agua. ¿Qué pasa cuando la fase sólida funde y obtenemos el líquido? En la fase líquida las moléculas están unidas en pequeños grupos por estas interacciones de puentes de hidrógeno, pero las moléculas tienen más facilidad, más libertad de movimiento. Entonces las moléculas de agua se mueven y además fluyen. Cuando el agua pasa a la fase vapor, las moléculas que tienen una alta energía cinética se mueven de manera intensa y se disminuye la formación de los enlaces puente de hidrógeno entre ellas. Vamos entonces acá a ver, vamos a, bueno, esto en cierto modo lo anticipamos, ¿sí? Cuando en regiones en donde las temperaturas están por debajo de 0 grados, la temperatura ambiente, afortunadamente el hecho de que el hielo sea menos denso que el agua forma esta capa aislante y permite que en la parte profunda del lago, del curso de agua, las temperaturas sean haya agua líquida y por lo tanto esto permita la vida humana. Pero además de esto, veamos que el agua líquida también presenta un comportamiento diferente al resto de los líquidos. Vean acá esta curva que tiene densidad en el eje vertical y temperatura en el eje horizontal. En general, los líquidos se vuelven menos densos al aumentar la temperatura. Eso es algo que hemos observado. Sin embargo, en el caso del agua, ¿sí? En el punto de fusión, aquí a 0 grados, supónganse, antes del punto de fusión tenemos el hielo que tiene una densidad mucho menor, que está por acá abajo. Sin embargo, cuando el agua fundió y estamos del lado del líquido, observamos que al aumentar la temperatura, la densidad comienza a aumentar. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que esas estructuras hexagonales, abiertas, comienzan a desmoronarse y las moléculas de agua que se van fundiendo van ocupando esos espacios vacíos.
Este efecto ocurre hasta casi los 4 grados Celsius, hasta los 3,98 grados Celsius. Sin embargo, a partir de esta temperatura, el aumento de la movilidad o del desplazamiento de las moléculas al elevarse la temperatura se hace más importante que el colapso de la estructura del hielo y la densidad del agua comienza a disminuir a medida que la temperatura aumenta. Entonces, la densidad del agua es máxima a 4 grados Celsius. Por eso, en lo profundo de un lago, por ejemplo, el agua a 4 grados se posiciona en la parte inferior y el agua menos densa ocupa las posiciones superiores. ¿Se comprende esto? Acerca de la anómala variación de la densidad del agua líquida con la temperatura. ¿Y esto qué es? Esto es un diagrama de fases del agua. Pero antes de ver esto, volvamos sobre las propiedades físicas. Dijimos que el agua, acá, que el agua tiene un elevado calor específico. ¿Se acuerdan cuando calculábamos el calor sensible, la cantidad de calor que necesita una sustancia para aumentar su temperatura? Lo hacíamos multiplicando la masa de sustancia por el calor específico, que es una propiedad de la sustancia, por el cambio de temperatura que queremos lograr. El calor específico del agua es de 1 caloría por grado Celsius. ¿Esto qué quiere decir? Que para aumentar la temperatura en 1 grado Celsius de 1 gramo de agua hay que entregarle 1 caloría o 4,18 joules. Este valor es elevado si comparamos, este es el calor específico del agua líquida. Cada fase, el agua sólida tiene un calor específico menor, más o menos de 0,5 calorías por gramo, y el agua sólida también, otro calor específico menor. Sin embargo, el agua líquida es la de mayor calor específico. Como resultado de este elevado calor específico, el agua puede absorber o desprender gran cantidad de calor con pequeños cambios de temperatura. Es por esto que se dice que el agua modera el clima del planeta. Las enormes cantidades de agua de lagos y océanos evitan que se produzcan cambios importantes de temperatura en la Tierra cercana porque absorben energía térmica en el verano y la desprenden en el invierno. Como resultado, las ciudades y pueblos de las costas tienen climas más moderados que los que se encuentran tierra adentro. Caso, por ejemplo, se llaman esos lugares en el interior del continente o del país, se los llama ciudades mediterráneas, como por ejemplo Córdoba. Entonces, este elevado calor específico es lo que le permite al agua actuar como moderador del clima del planeta. Por otro lado, fíjense que tiene, además de ese calor específico elevado, un calor latente de vaporización también bien elevado. Esto es lo que lo hace apto para ser utilizado como refrigerante. ¿Qué es un refrigerante? Una sustancia que absorbe calor de otra, ¿sí? Y para hacer esto eleva su temperatura y puede llegar también a vaporizarse. Entonces, como es capaz de absorber grandes cantidades de calor, el agua es un óptimo refrigerante por su abundancia, por su bajo costo. Bueno, también habíamos dicho que el agua es un excelente solvente. La mayoría de los compuestos o de las moléculas que pueden formar enlace puente de hidrógeno con el agua son miscibles en ella. ¿Qué quiere decir que sean miscibles? Que se mezclan en todas proporciones. Por otro lado,
Los sólidos iónicos en su mayor parte son solubles en el agua, ¿sí? Debido a las interacciones de tipo ión-dipolo que se establecen entre los iones del sólido y las moléculas de agua. Sin embargo, sabemos que hay otros sólidos que son insolubles en agua, como por ejemplo el sulfato de bario, el carbonato de calcio. Entonces, no todos los sólidos iónicos son solubles en agua. Aquí, entonces, aquellos que no son solubles se debe a que la energía reticular, la fuerza que mantiene unidos a los iones en el cristal, supera a la energía liberada cuando los iones se hidratan. Por eso entonces que bueno, que no todos los sólidos son solubles, los sólidos iónicos no todos son solubles en el agua. Veamos acá el diagrama de fases del agua. Este diagrama de fases es una gráfica de presión versus temperatura y podemos ver a todo el plano PT dividido en 3 regiones donde cada una de las fases del agua es estable para estos valores de presión y de temperatura. Estas líneas son líneas de equilibrio, líneas en las cuales se produce el cambio de fase. Esta línea contiene todos los puntos de sublimación del agua, es decir, pasó del sólido a la fase gas. Toda esta línea contiene puntos de fusión, es decir, serían temperaturas a las cuales la fase sólida pasa a la fase líquida a diferentes presiones. Y toda esta presenta los puntos de ebullición del agua. Esta línea de equilibrio líquido-vapor finaliza en el punto crítico. ¿Se acuerdan qué era el punto crítico? Es, una sustancia que se encuentra a una temperatura mayor que, o un gas que se encuentra a una temperatura mayor que la del punto crítico, no puede condensarse por más presión que se le aplique. Cuando nosotros estamos a temperaturas inferiores a lo que recuerden, nosotros aumentando la presión a temperatura constante podemos condensar un vapor. Sin embargo, cuando este proceso lo hacemos a temperaturas mayores que la crítica, no vamos a cruzarnos con esta curva de cambio de fase. Por lo tanto, no puede condensarse un vapor por más presión que se le aplique. Toda esta región de acá arriba es lo que se llama, o la que corresponde a los fluidos supercríticos. Bueno, ¿qué tiene de diferente el diagrama de fases del agua respecto de cualquier otra sustancia? Esta línea, la línea de equilibrio sólido-líquido que tiene pendiente negativa. Y esta pendiente negativa tiene que ver con esa menor densidad de la fase líquida respecto de la fase, de la menor densidad de la fase sólida respecto del líquido. Siempre en una sustancia, si aplicamos el principio de Le Chatelier, la fase más densa es la que se favorece ante un aumento de presión. Si nosotros estamos en la fase hielo y aumentamos la presión, se convierte en agua líquida. Y saben que esta aplicación del principio de Le Chatelier a este proceso de fusión del agua es lo que nos permite explicar por qué es posible patinar sobre hielo. ¿Sí? ¿Cómo hacen los que patinan sobre hielo con esos patines que tienen como una cuchilla o una hoja? Justamente la presión de la hoja del patín basta para fundir la superficie del hielo y formar una capa líquida que actúa como lubricante reduciendo la fricción, y de esta manera el patín puede deslizarse en ese sólido aún a temperaturas por debajo de los 30 grados Celsius. ¿Se acordaban de este diagrama de fases?
Bueno, Sí, pero ¿sí? Bueno, y veamos algunas propiedades químicas del agua. Ya medio que las anticipamos. A ver, alguien está... Bueno, ¿cuáles? Aquí las tenemos así de manera general, enunciadas. Ustedes saben que el agua pura es incolora, es insípida. Sin embargo, cuando uno bebe agua le siente un sabor. Ese sabor se debe a sales y gases disueltos. El agua es una especie termodinámicamente estable, sin embargo puede reaccionar con bases, con ácidos, con metales en frío y en caliente, con óxidos básicos, ácidos mixtos, puede actuar como ligando, es decir, como base de Lewis, formando complejos, puede actuar como agente oxidante y reductor y también forma hidratos, sales hidratadas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cuando el agua actúa como ácido frente a una base, amoníaco. Aquí otro ejemplo en donde el agua actúa como base frente a un ácido, el ácido clorhídrico. Aquí vemos reacciones con los metales. Con los más activos, como sodio, litio, potasio, calcio, estroncio y bario, lo hace en frío desprendiendo hidrógeno. ¿Sí? Aquí el metal está actuando como agente reductor. ¿Sí? Está reduciendo al hidrógeno del agua, donde está conectado a oxidación +1, a 0. Los metales son excelentes agentes reductores. Con algunos metales menos activos, el agua también libera hidrógeno, pero debe ser la reacción en caliente, ¿sí? Como con magnesio, estaño, hierro, zinc, plomo. Sabemos también que reacciona con óxidos solubles en agua, con óxidos básicos, da hidróxidos, con óxidos ácidos, da ácidos, con óxidos mixtos, da ácidos. Los que hicieron en el laboratorio los ensayos correspondientes a óxidos pudieron evidenciar este comportamiento del agua. Actúa como ligandos, formando complejos, es decir, es una base de Lewis. Aquí está actuando como agente oxidante, oxida al carbono, que está con estado de oxidación +2, a +4, mientras que el agua se reduce a hidrógeno. Actúa como agente reductor, reduciendo al flúor gaseoso a fluoruro, y el agua, por su parte, se oxida. Y también forma hidratos. No sé si han escuchado hablar de hidratos, seguramente sí, cuando les han presentado esta sal, el sulfato de cobre pentahidratado. Cuando algunas sustancias sólidas se disuelven en agua y la disolución se deja evaporar lentamente, la sustancia disuelta se separa, es decir, cristaliza en forma de cristales que contienen cantidades definidas de agua. Así, por ejemplo, si ustedes disuelven sulfato de cobre anhidro, es decir, sin agua, que es un polvo blanco, ¿sí? Forman una solución, se van a ver entonces que esa disolución es de coloración azul correspondiente a los iones cobre +2. Cuando evaporan el agua, van a ver que comienza a cristalizar el sulfato cúprico. Sin embargo, no obtengo esos cristalitos incoloros de partida, sino que obtengo cristales azules. Esos cristales azules corresponden a esta estructura molecular, sulfato de cobre pentahidratado. Si ustedes a esta sal la calentaran y se desprende el agua,
queda nuevamente el polvo blanco, que es el sulfato cúprico anhidro. Entonces, estas moléculas de agua que suelen quedar añadidas a compuestos iónicos que cristalizan, están incorporados en el cristal del sólido. Estos compuestos iónicos que contienen agua se conocen como hidratos. Entonces, hidratos son compuestos que adicionan agua en forma definida de composición constante. A esa agua incorporada se la denomina agua de hidratación o también agua de cristalización. ¿Cómo queda añadida o adherida la molécula de agua a la sal? En muchos casos, esas moléculas de agua se encuentran en los huecos de la red cristalina, pero en la mayor parte de los hidratos las moléculas de agua están asociadas con el anión o con el catión del compuesto iónico. Bueno, entonces, en el hidrato debemos tener en cuenta que la molécula de agua no está inmodificada, es decir, mantiene su estructura molecular. Está unida al compuesto anhidro mediante enlaces covalentes coordinados o dativos a través de los pares de electrones solitarios del átomo de oxígeno. Y a veces está enlazada mediante enlaces puente de hidrógeno. Bueno, vamos a hablar acerca de la estabilidad de los hidratos. Para cada sustancia existe una humedad o una presión de vapor de equilibrio tal que un contenido de humedad de la atmósfera a la cual el material capta humedad del ambiente, ocurre ese proceso de que el compuesto iónico absorbe humedad del ambiente, ocurre a la misma velocidad que ese compuesto hidratado libera agua al ambiente. Entonces, a esta humedad o presión de vapor se la denomina justamente presión de vapor de equilibrio. Entonces, un hidrato es estable a temperatura ambiente cuando se cumple esta igualdad, que la presión de vapor del aire es aproximadamente igual a la presión del vapor en el cristal hidratado. Sin embargo, hay veces en las que ocurre una desigualdad entre estas presiones de vapor. Entonces, si se expone al aire húmedo, por ejemplo, una sal que no tiene agua, una sal anhidra, pero que pueda hidratarse, la sal absorbe agua y se transforma en un hidrato. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando la presión de vapor del agua en el aire es mayor a la presión de vapor del sistema hidrato a una temperatura dada. ¿Sí? Esto es lo que ocurre, lo que vieron ustedes, en el caso del sulfato cúprico anhidro. Si se abandona al aire, acá tenemos un esquemita, al aire que tiene una elevada humedad, el sulfato cúprico anhidro se transformará en el sulfato cúprico pentahidratado. A este fenómeno por el cual una sustancia capta humedad del ambiente se la denomina higroscopía. ¿Sí? Este fenómeno sirve justamente, o sea, hay sustancias que tienen esta propiedad de absorber, de tomar humedad del ambiente, se utiliza, por ejemplo, en un laboratorio, ¿vieron cuando se quiere colocar un material a secar? ¿Sí? Se coloca en una campana con una sustancia higroscópica que absorbe la humedad. O cuando uno compra, no sé, un material de cuero, una cartera, un calzado, una zapatilla, ¿sí? Para evitar, para absorber la humedad, se colocan en esas bolsitas estas sustancias higroscópicas.
Los que estuvieron en el laboratorio y prepararon, por ejemplo, una solución de hidróxido de sodio, vieron que en el recipiente contenedor el hidróxido de sodio estaba como húmedo. Bueno, justamente se veía húmedo porque toma humedad del ambiente, debido a que el agua del cristal tiene menor presión de vapor que el agua en la atmósfera. Entonces, en este caso, la presión de vapor del cristal es menor que la presión de vapor del aire. Y a este fenómeno se lo denomina entonces higroscopía. Hay otras sales, como por ejemplo el cloruro de calcio, cuyos cristales tienen presión de vapor mucho menores que la del aire, que la del agua en la atmósfera. Entonces, los sólidos con estas características delicuescen, es decir, absorben agua del aire húmedo y pueden disolverse. El cloruro de calcio sólido, que tiene esta propiedad, se suele usar en los caminos de tierra para evitar que se levante polvo. La delicuescencia, que quiere decir volverse líquido, es un fenómeno por el cual las sustancias delicuescentes absorben el agua de la atmósfera y se disuelven en ella. En definitiva, se forma una disolución. En este caso, la presión de vapor del cristal es mucho menor que la presión de vapor del aire. Y por lo contrario, vamos a ver este caso, la eflorescencia, si la presión de vapor de un hidrato es mayor que la presión de vapor del agua en el aire, lo cual ocurrirá fácilmente si estamos en presencia de aire seco, el proceso que tendrá lugar será la formación de un hidrato, es decir, en realidad el hidrato de partida perderá moléculas de agua, entonces este hidrato se transformará en un hidrato inferior o se transformará en la sal anhidra. A este fenómeno se lo denomina eflorescencia. Esto ocurre cuando la presión de vapor del cristal es mayor que la presión de vapor del aire. Cuando ocurre esta eflorescencia, los hidratos cristalinos se desmoronan y se reducen a polvo. Veamos aquí unas imágenes. Acá tenemos entonces el fosfato de sodio con 12 moléculas de agua que ocurre entonces este fenómeno de eflorescencia. ¿Ven? Se deshidrata, es decir, pierde las moléculas de agua y se transforma en un polvo seco que se desmorona. Aquí tenemos el hidróxido de sodio, que es una sustancia higroscópica que absorbe humedad del ambiente, o en este caso el acetato de amonio, que es una sustancia delicuescente, forma una solución con la humedad del ambiente. Bueno, y ahora vamos a la parte más aplicada, que sería una de las aplicaciones del agua, que es el uso del agua en la red domiciliaria y el uso del agua a nivel industrial. Entonces, con el objetivo de obtener agua para usos tanto industriales como domésticos, al agua que se obtiene en fuentes naturales se la debe someter a un tratamiento adecuado. Pero vamos, antes de ver eso, ¿a qué se denomina agua potable? Según el Ministerio de Salud y Acción Social, en la resolución del año 94, en el artículo 982, establece que con las denominaciones de agua potable de suministro público y agua potable de uso domiciliario, se entiende la que es apta para la alimentación y uso doméstico. No deberá contener sustancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radioactivo, en tenores tales
que la hagan peligrosa para la salud. Deberá presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente. El agua potable de uso domiciliario es el agua proveniente de un suministro público, de un pozo o de otra fuente ubicada en los reservorios o depósitos domiciliarios. Este sería el proceso de potabilización. Fíjense, tiene aquí el sellito de Aguas Mendocinas, entonces, que se utiliza en Mendoza. Ustedes saben que las tomas de agua son del río, Entonces, podemos decir que 8 son las etapas en el proceso de potabilización del agua. Aquí vemos, en primer lugar, entonces tenemos la toma. El agua proveniente del río ingresa a la toma y pasa por un sistema de rejas que permite retener los elementos de gran tamaño, como ramas, por ejemplo, que arrastra el agua. Bueno, ramas, hojas, maderas, plásticos. Eso ocurre en la toma. Luego viene la conducción, que es desde la toma hasta la planta potabilizadora. Esta conducción se hace a través de acueductos y canales abiertos. Luego tenemos, una vez en la planta, una etapa de presedimentación. Esta etapa se realiza en las plantas especialmente preparadas para retener los sólidos sedimentables, como por ejemplo las arenas. Los sólidos pesados caen al fondo, entonces se coloca en este proceso el agua en una pileta y se la deja en reposo para que sedimenten los sólidos pesados. Luego pasa por una etapa donde se agregan productos químicos, como coagulantes, tales como cal y sulfato de aluminio. El agregado de estos coagulantes se realiza para la eliminación de la turbiedad del agua. Entonces se le agregan productos químicos y se pasa a piletones donde se realiza la floculación. En esta etapa se provoca un movimiento en el agua que permitirá la mezcla entre el producto químico y las partículas responsables de producir la turbiedad del agua. Se forman los flocs o coágulos, serían estos. Entonces los flocs en una próxima etapa sedimentan, adquieren peso y decantan al fondo de sedimentadores formando barros. A continuación pasa a un proceso de filtración donde el agua por gravedad pasa a través de filtros de arena. La arena retiene las impurezas o turbiedad residual que quedó en la etapa previa de decantación. Y una vez en la reserva, se procede a la desinfección. La desinfección puede realizarse con cloro, pero también puede realizarse con ozono, con luz ultravioleta. Entonces, aquí, por ejemplo, hace referencia a la desinfección con cloro, que es un agente oxidante muy poderoso que elimina las bacterias remanentes de las etapas anteriores de la potabilización. De todos los agentes para desinfectar, para esterilizar el agua, el ozono es el más eficaz. Pero ¿cuál es la dificultad? Que se debe producir en el lugar donde se utiliza. El cloro es más barato, más conveniente, se puede transportar en tanques, en forma de gas licuado, y se dosifica desde los tanques a través de un dispositivo de medición directamente en el abastecimiento de agua. La cantidad de cloro que se utilice depende de la presencia de otras sustancias con las que el cloro podría reaccionar y de las concentraciones de bacterias y virus que se necesita eliminar.
Probablemente la acción esterilizante del cloro, esto lo hicieron en el laboratorio los que produjeron cloro, ¿sí? Que lo solubilizaron, lo colocaron en agua, ¿sí? Es decir, el cloro que habían obtenido mediante el dióxido de manganeso más ácido clorhídrico, lo hicieron burbujear en una solución de agua y se obtuvieron ácido hipocloroso y ácido clorhídrico. Esta reacción es la que ocurre durante la acción esterilizante del cloro, es decir, la acción esterilizante del cloro no se debe al cloro mismo, sino al ácido hipocloroso que se obtiene al reaccionar con el agua. Bueno, tenemos, en realidad tengo un videíto de un proceso de potabilización de agua que no es más que una propaganda de una empresa que arma estas plantas de potabilización. A ver si lo podemos ver. Desarrollar acceso. A ver, vamos a compartir. Ahí había unos mensajes en el chat. Bueno, no sé, Ignacio, no sé qué es lo que entendiste. Después hablamos. Bueno, ya les digo, es una propaganda de una empresa, pero está buena porque se observan todos los pasos del proceso de potabilización del agua. Recursos disponibles y renovar los recursos. Esta es nuestra misión en Veolia. Cada día producimos agua potable para el abastecimiento de la población y garantizamos el suministro a largo plazo. Nuestras tecnologías de tratamiento de agua se diseñan según las necesidades, cumplen con las normas de salud pública, llevan el agua allí donde se necesita y protegen el medio ambiente. Así es como lo hacemos. Captamos el agua del medio natural, un río o un lago, por ejemplo. También se puede captar aguas subterráneas. Para proteger estos recursos a largo plazo, medimos y monitorizamos la disponibilidad de agua, su calidad y los volúmenes que se extraen. Una rejilla en el punto de captación impide el paso a los objetos más grandes. A continuación, el agua se bombea hasta la planta de tratamiento. En primer lugar, se eliminan las materias en suspensión mediante el uso de unas rejillas equipadas con rastrillos y se añade un coagulante al agua que hace que el polvo, las partículas y otros residuos en suspensión comiencen a formar flóculos. Por el efecto de la gravedad, estos flóculos se depositan en el fondo del decantador y a continuación se eliminan. El agua decantada sale por la parte superior del proceso a través de unos canales. La filtración es la siguiente etapa clave de esta primera fase. Una o varias capas de arena retienen las materias más finas. En algunos casos se puede usar sistemas de filtración por carbón activo o membranas. A continuación se desinfecta el agua con ozono, un gas que inactiva virus y bacterias. Esta desinfección también se puede hacer con cloro o luz ultravioleta. Finalmente añadimos al agua una gota de cloro por cada volumen equivalente a 5 bañeras de agua para prevenir el desarrollo de microorganismos en la red de distribución. Para controlar y ajustar la calidad del agua empleamos sensores y realizamos análisis en cada etapa del tratamiento. Ahora el agua es potable, es decir, tiene una calidad requerida para el consumo humano y puede ser almacenada como paso previo a su distribución final a los consumidores. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Profe, cuando
no sé si tiene tanto que ver con la parte del agua, pero ¿se escucha? Sí, sí. Cuando las filtran y, por ejemplo, va quedando todo ese residuo, tanto desde que empieza hasta que termina, ¿eso dónde lo dejan? Y fíjate ahí en ese videíto, se veía, viste, cuando entra a la planta, que pasa por esas rejillas que retienen lo más grueso que puede haber quedado, y hacen contenedores, viste, que sacaban ese material que estaba en el agua y aparecía en una pileta ahí al costado. Después lo tienen que desechar, ¿sí? Ah, perfecto. Bueno, Profe, una sí, pregunta. sí. Al final del video que dice que se agrega una gota de cloro por cierto volumen de agua para que no hayan bacterias en el suministro del agua. ¿Eso cuánto dura el cloro en el agua? Y o sea, el cloro se agrega por, como vos decís, por cada volumen de agua, es decir, que para volúmenes diferentes se va, digamos, agregando una gota de cloro. Entonces, la acción es inmediata, ahí nomás. Es decir, el cloro reacciona con el agua y te da el ácido hipocloroso, que es un potente agente oxidante, y de esta manera, entonces, o sea, para lotes de agua, de un volumen determinado de agua, se agrega cloro y la acción es ahí. O sea, una vez que entró en contacto con el agua, ejerce su acción de matar bacterias. No sé si te entendí bien, Sí, si estaba bien. Ajá. sí, sí, era Es eso. eso. Gracias, profe. Bien. Bueno, aquí tenemos valores de contenidos máximos de iones en el agua potable, ¿sí? O o sea, de metales, de sólidos disueltos, de cloro, pero bueno, simplemente para que ustedes sepan que en el código alimentario aparecen estos valores, estos contenidos máximos de iones o de especies en el agua para ser potable. Y algo, sí, Y escuche. cuando, por ejemplo, los que venden el agua potable, que la venden en los bidones y esas cosas, ¿vuelven a hacer como el mismo recorrido, digamos? ¿O hacen algo diferente? ¿O por qué es más potable? Los que, o sea, agua potable, Por ¿qué ejemplo, decir? la que venden en los bidones, digamos, en los que uno compra en el supermercado, que supuestamente es distinta a la que le sale en la canilla. Claro, porque esa es agua destilada, esa es agua que ha pasado por un proceso de eliminación de iones, por ejemplo, todos los iones presentes, de dureza, de iones, o sea, de sales presentes en el agua. Esa es la que se vende, digamos, en los bidoncitos, en los bidones. Esa agua es apta, por ejemplo, para ser usada en planchas o en elementos, en equipos donde la presencia de esos iones pueden ser nocivos, porque provocan incrustaciones. Justamente ahora vamos a ver la dureza del agua, que se debe a la existencia de cationes o de ciertos iones disueltos en el agua y que tienen como efecto negativo que impiden que los jabones produzcan espuma, o también la presencia de esos iones que le confieren dureza al agua dan lugar a lo que se llama sarro. Cuando uno utiliza, no sé, una cafetera, un termotanque, un calefón, una caldera en la industria, cuando el agua tiene estos iones nocivos que generan dureza, forman precipitados insolubles y producen incrustaciones a tal punto que producen la ruptura de los equipos.
Por eso entonces hay en la industria, por ejemplo, en las calderas, se requiere agua que no contenga dureza o que tenga un contenido de estos iones por debajo de cierto nivel para evitar justamente la formación de estas incrustaciones. Bueno, justamente la idea es que también ustedes han visto en los laboratorios, en algunos procesos industriales, que se necesita agua con un tratamiento adicional al agua potable. O sea, no es suficiente con el agua potable. Como les decía, el agua que se emplea en calderas de alta presión no debe poseer estos iones que le confieren dureza. ¿De dónde o cómo hacen estos iones que confieren dureza para incorporarse a un curso de agua? Ustedes saben que la piedra caliza, por ejemplo, que es el carbonato de calcio, o la dolomita, que es un carbonato mixto de calcio y magnesio, se encuentran en terrenos en la superficie de la Tierra. Cuando el agua de lluvia o el agua pasa por esos materiales, esos iones se incorporan a los mantos acuíferos. Justamente entonces la presencia de esos iones es natural, tiene que ver con la procedencia del agua. Aquí en Mendoza, bueno, justamente ustedes saben que el agua tiene esa característica de tener una alta dureza. Bueno, entonces, un agua que contiene cationes calcio más 2 y o cationes magnesio más 2 se conoce como agua dura. Un agua que no contiene estos iones se denomina agua blanda. Como les decía, el agua dura no es adecuada para ciertos usos domésticos ni industriales. Esto se debe principalmente a que cuando un agua que contiene estos iones se somete a altas temperaturas, se le entrega calor, es decir, se lleva a ebullición, se produce el precipitado de carbonatos de calcio, carbonatos de magnesio, que es lo que comúnmente denominamos como sarro. Entonces, la dureza del agua, les decía, es producida por sales solubles de calcio y de magnesio, tales como bicarbonatos, cloruros y sulfatos. Entonces, la dureza total es debida a la presencia de sales de calcio y de magnesio. La dureza total está formada por lo que se llama dureza temporaria o transitoria y la dureza permanente. ¿Por qué hay una dureza que se denomina temporaria? Esa dureza temporaria se denomina así porque pueden eliminarse por ebullición. La dureza temporaria está dada por los bicarbonatos de calcio y de magnesio, que son sales solubles, pero que cuando se calienta un agua que contiene bicarbonatos de calcio, se forma el famoso sarro, carbonato de calcio sólido. Se desprende dióxido de carbono y agua. Algo similar ocurre con los bicarbonatos de magnesio. Frente a la acción del calor, se forman estos sólidos. Entonces, estos sólidos pueden eliminarse al hervir el agua. La dureza temporaria se calcula a partir del contenido o de la concentración de carbonato de calcio y de carbonato de magnesio en el agua. Y por otro lado tenemos la dureza permanente, que es la que no se puede eliminar por ebullición y está dada por sales solubles de calcio y de magnesio, pero que no se descomponen por acción del calor, que sales, cloruros y sulfatos. Es decir, los iones calcio y magnesio en un agua dura están asociados a bicarbonatos, constituyendo lo que se llama la dureza temporaria, y a cloruros y sulfatos, también pueden ser nitratos, formando lo que se llama la dureza permanente.
Entonces, para calcular la dureza permanente lo haremos a partir de la concentración de sulfatos de calcio y de magnesio y cloruros de calcio y de magnesio. Entonces, la dureza total se calcula como la suma de dureza temporaria y permanente. Bueno, aquí está en esta expresión despejada la dureza temporaria como la total menos la permanente. En general, nosotros vamos a hacer ejercicios donde vamos a expresar la dureza en miligramos por litro de carbonato de calcio. Esto también se denomina ppm, es decir, partes por millón de carbonato de calcio. Bueno, ¿cuáles son las dificultades asociadas a un agua dura? Ya las dijimos. Por un lado, requieren, impiden la producción de espuma de los jabones. Por eso requieren un mayor uso de jabones en los lavados y favorecen la aparición de incrustaciones. No sé si hay alguna pregunta. La idea de hoy es llegar hasta esta parte. No sé si... de gráfico. Bien, Ignacio. No sé si hay alguna pregunta sobre eso, si quieren que hagamos ejercicios. Si ustedes miran la guía, tienen un montón de... Todos los primeros puntos son más que nada teóricos y pueden sacarlos a partir de lo que charlamos hoy en clase. Allí están respondidas prácticamente todas las preguntas, porque hacen referencia a cuál es la estructura del agua, por qué el hielo flota en el agua, por qué se rompen las cañerías, por qué el agua tiene punto de ebullición elevado, por qué tiene calor específico elevado. Es decir, todas las primeras cuestiones son de tipo teórico, y recién más o menos a partir de la pregunta 19 tenemos ejercicios para resolver. El jueves seguiríamos con este tema y vamos a ver, digamos, cómo los tratamientos con resinas para eliminar durezas del agua, para eliminar sales de agua, la presión osmótica, la destilación, es decir, tratamientos que se le hacen al agua para mejorar la calidad y eliminar principalmente iones y estas sales. No sé si quieren que hagamos algún ejercicio. ¿Qué era? 7 menos 25. No sé si quieren que hagamos algún ejercicio o quieren primero intentar resolver la primera parte de la guía y la próxima hacemos ejercicios. Profe, yo tengo una duda, pero no tiene mucho que ver con el práctico. Igualmente para mí mejor que resolvamos antes, pero bueno, no sé, como quieran lo demás. Quería preguntarle sobre el trabajo de hidrógeno y de oxígeno, porque nos habían dicho como que no había fecha de entrega y el domingo, o sea, era como el último día para entregarlo. Y muchos no lo entregamos porque no sabíamos si había que entregarlo o si no. Yo la verdad que como no participé directamente, yo estuve afectada al laboratorio, pero bueno, que han puesto una herramienta, tareas para subir el trabajo, les Claro, amplío pasa el que plazo. creo que el jueves le había dicho el profe como que no nos preocupáramos porque íbamos a tener como tiempo para subirlo, pero que lo fuéramos haciendo, o sea, que lo tuviéramos Sí, hecho para cuando lo tuviéramos que subir, lo subíamos. sí, sí. Y creo que el viernes por ahí nos apareció como que teníamos tiempo para entregarlo hasta el domingo. No, bueno, ahora, lo que pasa es que cuando se programan esas tareas, se programan un día y tienen una vigencia, digamos, la plataforma misma de una semana, pero eso se reprograma, yo les amplío ahora el plazo. No hay Ok. problema, no hay Y la problema. otra es que, no sé si se acuerda que la profe Bárbara dio una clase de electroquímica que hablaba sobre, bueno, sobre hidrógeno, sobre corrosión, sobre un montón de cosas, y ese power no lo subieron y habían muchas cosas muy, muy importantes que vi Sí, que también preguntaban.
Bueno, le digo, porque lo tiene ella, lo que sí está subida es la grabación de esa parte. Sí, No sí, sé sí, si la la vi. grabación sí Eso está. sí. Bueno, le pido que si puede subir la presentación. ¿Mm? Gracias, Bueno, profe. bueno, Fernando. Bueno, no sé, aquí me dice Ignacio, sería mejor hacer eso, que sería primero que primero resuelvan ustedes la primera parte de la guía y seguimos con esto, con los ejercicios numéricos el día jueves. Claro, profe. Bueno, perfecto, chicos. Bueno, no sé quién está grabando, Gonza. Exactamente. ¿Sigo con Bueno. la grabación o yo lo No, corto? suspende.